Buenas tardes, Cintia, y para la audiencia también de Red de Noticias Primera Edición. Efectivamente, yo me encuentro aquí en la oficina de repatriados en compañía ya del ministro doctor Luis Alberto Bogado, quien nos va a comentar un poquitito acerca de esta situación, de cómo se está llevando desde esta institución el caso de la compatriota paraguaya María Cristaldo López. Buenas tardes, ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes a toda la teleaudiencia. Y por el caso concreto de la compatriota asesinada en la República Bolivariana de Venezuela, puedo decir tanto a la ciudadanía como a la familia que todo el gobierno paraguayo estamos haciendo todas las diligencias posibles para que sus restos mortales descansen en la patria. En ese sentido, en coordinación con nuestra embajada en dicho país, vía Cancillería, anuncio formalmente que nuestro gobierno se va a hacer cargo totalmente del costo del traslado de los restos mortales. Ahora bien, también me preguntan y me preguntarán de qué día llegarán acá estos restos mortales. Por trámites internos, sea administrativos, como ha habido la liberación judicial del cuerpo respectivo, ha habido trámites administrativos, y ahora, una vez que llegue a Caracas de Maracaibo, estará la preparación del cadáver como para ser trasladado a nuestro país, y puedo garantizar que para el día 12 de enero estará pisando tierra paraguaya para descansar en su pueblo natal, si así lo desean los familiares. Waldir, qué suerte, porque esta era una de las preocupaciones de la familia, que no tenían los recursos necesarios como para ese traslado de su familiar, y ahora esto ya es un hecho. El 12 de enero entonces ya tendríamos el cuerpo de esta mujer. Y bueno, ¿cuánto dinero finalmente va a costar al Estado paraguayo esta repatriación? Efectivamente, vamos a trasladar esa pregunta entonces al ministro para que pueda respondernos. Sí, efectivamente, la cifra inicial que se nos ha transmitido vía embajada, hoy día podemos decir que va a ser más o menos casi el tercio. Todavía no está bien cerrado, pero va a ser mucho menor de esa cifra que inicialmente ha sido dado por una funeraria que contemplaba algo así, una suma sideral.